Señores, estamos haciendo la contratapa de la revista. Vamos a ir hasta la hora 19:30 de hoy. Escuchen esto, porque ahora vamos a hablar con el fiscal Luis Pacheco. Luis Pacheco, para poner en contexto, ha sido un reconocido fiscal cuando pasó aquí por Maldonado, después estuvo en Montevideo, también ocupando unos lugares muy, muy importantes. Yo no sé si no estuvo en delitos, le voy a preguntar ahora, no sé si estuvo en delitos económicos, el fiscal Luis Pacheco también, pero y gran jugador de fútbol, al margen. El fiscal de violencia de género, Luis Pacheco, pidió a la justicia que imponga una pena de 3 años de cárcel a una mujer a la que acusó de haber inventado una denuncia de violación y haber encomendado a que hirieran a un testigo que iba a desmentirla. Esto es tremendo. Pacheco, ¿cómo anda? Fabián Sánchez lo saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo te va? Todo bien. Luis, ¿puede por favor contarnos un poco más de este caso? Bueno, mucho sobre un caso concreto, ustedes saben que no se puede hablar, más cuando en este caso todavía es un caso que va a ir a juicio, la Fiscalía ha formulado una acusación, pero lo que sí se puede adelantar es lo que surge de la acusación de la Fiscalía. Lo que la Fiscalía entiende en este caso es que tras una denuncia presentada por una mujer contra su expareja por un delito de violación, la Fiscalía entendió que existían elementos para determinar que esa denuncia era falsa por una serie de pruebas que hay en la investigación, entre ellas el monitoreo electrónico al que estaba sometido el denunciado, ¿no? La expareja de la mujer. Se trataba de una denuncia de violencia de género. La justicia de familia había impuesto medidas de restricción, había impuesto el dispositivo de monitoreo electrónico, lo que comúnmente conocemos como la tobillera, y a partir de justamente de ese monitoreo de la tobillera es que la Fiscalía entiende que el denunciado estuvo siempre ese día, el día de la presunta violación, correctamente monitoreado, no se alejó de determinados lugares y en consecuencia ese es el fundamento por el que la Fiscalía acusa a la mujer denunciante. Pacheco, díganos qué dicen las estadísticas en torno a las denuncias, las falsedades de las mismas, porque una cosa es la falsedad y otra cosa es no poder probar o no tener los elementos para darle certeza a lo que se está denunciando, ¿verdad? Bien, está bien distinguido de esa forma. Sí, el tema de las denuncias falsas es un tema que, bueno, últimamente ha estado bastante en boga. Han habido estudios académicos, investigaciones a nivel de universidades y de organizaciones que han demostrado que las denuncias falsas en número son muy escasas. Y esto sí es así, realmente se puede corroborar. En Montevideo funcionan 4 fiscalías de violencia doméstica, yo actualmente ocupo una de ellas. Cada fiscalía tiene aproximadamente en trámite, en promedio, unos 800 casos, 800 denuncias, y dentro de ese número, por lo menos en mi fiscalía, le diría que son contados los casos de denuncias falsas, ¿no? Este del que estamos hablando, y quizás alguno más, o un par más, pero en el contexto, en el total de denuncias y de casos que se investigan, el número de denuncias falsas es efectivamente muy chico. Pero también, como tú lo decías, una cosa es que se trata de denuncias falsas y otra cosa es que todo el resto de denuncias sean verdaderas. No quiere decir que el resto de las denuncias todas concluyan en una imputación, en una condena o en que efectivamente sea delito. La mayoría diría que se trata de situaciones de violencia doméstica que se maneja a nivel de los juzgados de familia, ¿no? Porque, como ustedes saben, a partir de una denuncia de violencia doméstica se abren como 2 caminos o 2 ámbitos de competencia. Por un lado, la justicia de familia y por otro lado, la justicia penal y la fiscalía. La justicia de familia lo que hace es imponer medidas de protección, medidas de restricción, tobilleras, alejamientos, resuelve situación de los menores de edad si hay menores de edad, la situación de quién queda en la vivienda, bueno, todo a partir de lo que marca la ley. Y en los casos más graves, fundamentalmente cuando ya hay violencia física constatada por médico,
o violencia psicológica pero grave, interviene la justicia penal, interviene la fiscalía investiga y lleva a juicio a los casos estos de violencia ya doméstica o de género más graves. Ese es el panorama de actuación en esta materia. Fiscal, usted que tiene una vasta experiencia, una larga trayectoria en fiscalías en distintos lugares del país también, que ha visto el devenir de estas situaciones, usted acaba de decir que solo usted tiene 800 denuncias, ¿verdad? 800 casos. Sí, de las fiscalías de Montevideo, que son 4. ¿Pero solo la suya 800 u 800 en total? No, solo la mía, 800 casos en trámite. Es una barbaridad, ¿no? Ustedes encuentran explicaciones porque obviamente el Ministerio del Interior dice nosotros el único delito que no podemos combatir, y es obviamente entendible, es el que pasa de puertas adentro, que es el de violencia doméstica. Y por ahí los estudiosos dicen, no dan respuestas certeras a los motivos o qué nos está pasando. ¿Por qué tanta violencia, fiscal? Y sí, es un tema que ha sido muy debatido últimamente. ¿Por qué de las denuncias de violencia doméstica, que es una realidad? El número de denuncias de violencia doméstica ha venido aumentando en Uruguay ya por lo general se sitúa la fecha desde la aparición de las primeras leyes, ¿no? La primera ley de violencia doméstica es del año 2002, a partir de allí hubo un aumento sostenido, entre otras cosas porque las leyes justamente van favoreciendo y facilitando las denuncias, y han aparecido además muchos mecanismos, muchas organizaciones que trabajan en esta materia y que realmente colaboran y ayudan y significan una protección para las víctimas, que en su mayoría son mujeres. Se ha dado a partir de, como dije, a partir de estas leyes. Luego viene una segunda ley, que es la famosa ley de género del año 2018, la que es actualmente vigente, que también facilita y prevé toda una serie de mecanismos. Pero es cierto, a pesar de la existencia de leyes, de protocolos, de organizaciones públicas, organizaciones privadas y no gubernamentales, que realmente hay una cantidad en el Uruguay, asistimos a este fenómeno sí de un creciente número de denuncias. Supongo que en el interior del país pasa lo mismo, pero no hay fiscalías especializadas, salvo en determinados departamentos. Allí en Maldonado tenemos la Fiscalía Especializada de San Carlos, el Juzgado Especializado de San Carlos, en 2 o 3 departamentos más, y en Montevideo. En el resto de los departamentos no hay fiscalías ni juzgados especializados en género, digamos que entonces las denuncias van a las fiscalías y juzgados comunes. Pero en Montevideo, que es lo que puedo hablar porque es donde estoy trabajando actualmente, sí, es verdad, hay un número que realmente es muy alto. Se hace difícil investigar todas las denuncias con la profundidad que cada una de estas requiere. Y la Fiscalía tiene sus equipos. Yo trabajo con un equipo de 2 fiscales adscriptos, alguna coordinadora, y entre todos se intenta investigar todas. Esa es la premisa. Aquí no se puede priorizar una sobre otra, sino que en el peor de los casos se enlentece la investigación y alguna demorará más que otra, pero todas se investigan y se trata de llegar a la verdad del asunto. Luis, siempre se habla, cuando hablamos de violencia doméstica, lo focalizamos mayormente en la mujer. También en menor medida en los niños, pero a mí me gustaría tratar, y si ustedes también reciben algún tipo de denuncia en ese sentido, de violencia hacia adultos mayores. Sí, la competencia de las Fiscalías de Violencia Doméstica en Montevideo incluye también esos temas, ¿no? Incluye todas las violencias. Como usted sabe, el delito de violencia doméstica ahora está redactado de una forma muy amplia, ¿no? Entonces, ejercer cualquier tipo de violencia física, psicológica, económica, sexual, contra otra persona con la que se tiene una relación de parentesco o de afinidad, es delito de violencia doméstica. Entonces, todas estas situaciones, como la que planteás de violencia contra adultos, violencia contra niños, violencia en parejas homosexuales,
Tenemos todo tipo de violencia, hay una relación de parentesco, de convivencia o de afinidad, y sí, las denuncias en perjuicio de personas mayores no son muchas en número, en cantidad, pero existen, sí, se dan situaciones. Allí se cuenta con la intervención también de mujeres, que es el organismo que también se encarga de monitorear este tipo de situaciones, y bueno, y la Fiscalía investiga y si hay algún delito existir en una conducta dolosa de la persona que tiene a su cargo una persona mayor de edad que no puede valerse por sí misma. Dolosa quiere decir intencionalmente dirigida a perjudicar o a ejercer violencia sobre él. Pacheco, ¿qué pasa técnicamente? ¿Cómo tienen que abordar ustedes o cómo abordan en los casos de, vos decías recién, parejas del mismo sexo? ¿Cómo abordan eso cuando estamos con dos mujeres en esa situación de violencia? ¿Cómo se resuelve eso? Y se aborda en general de la misma situación que se aborda una denuncia de violencia doméstica en una pareja heterosexual. Los elementos de prueba que la Fiscalía recaba en todo este tipo de denuncias son, en primer lugar, la denuncia, la declaración de la víctima. Luego tenemos, si existen lesiones, tenemos los certificados médicos, tanto de una mutualista o el certificado médico forense. Si hay violencia psicológica, la Fiscalía solicita la realización de pericias psicológicas, a cargo del Instituto Técnico Forense, que son gratuitas, obviamente, que constituyen, sí, siempre un elemento de prueba importante, y, por supuesto, testigos u otros familiares o amigos de las víctimas que declaren o que conozcan los hechos que se denuncian, también, por supuesto, que sirven como elemento de prueba, además de los elementos de prueba comunes de cualquier otro delito, como puede ser una filmación. Muchas veces hemos tenido casos de violencia ejercida en la vía pública que está filmada por las cámaras de seguridad pública, que obviamente que también sirven como prueba. Luis, pero mayormente es intrafamiliar, ¿no? O sea, de puertas para adentro. Sí, mayormente la violencia, por definición, se da en el ámbito del hogar, y eso constituye, por supuesto, una dificultad, porque generalmente la violencia acaece sin la presencia de testigos. Por eso digo que las pruebas que uno puede reunir, sea cualquiera, pero básicamente en los casos de violencia física uno depende de los certificados forenses. Claro, decías una cosa recién que me gustaría no dejarla pasar así nomás, la violencia económica. ¿Es fácil de probar eso, o dentro de todas esas pruebas que ustedes tienen que recabar es de lo más difícil o de lo más complejo? Yo diría que es de las más complicadas para investigar, porque muchas veces se confunde o se mezcla con discusiones económicas propias de una separación. Claro. Cuando una pareja se separa, ya sea que estén unidas en matrimonio o en unión concubinaria, y se abre todo un mecanismo legal de partición, de división de los bienes. Muchas veces en esas situaciones se generan diferencias y se generan discusiones entre las partes que son propias de ese proceso de división y de partición de los bienes. La violencia económica que la ley de género a reprimir y a castigar es la que se ejerce durante el transcurso de la relación, digamos, por ejemplo, un control excesivo o un manejo de los bienes del otro, pero sí, tenés razón, son los casos más difíciles de probar, porque además una serie, por ejemplo, hasta de pericias que uno que es difícil tener en una situación de estas. Entonces, por lo general, la violencia económica no es un tipo de violencia que se condene penalmente. Claro. Luis, el legislador, cuando hace una ley, sentado, viste, en el Parlamento, bueno, la tira, y ustedes son después los que tienen que bajar la tierra y la tienen que
tienen que sacarla del papel y llevarla a la práctica. ¿Pensás que puede ser mejorada, perfectible la actual normativa sobre violencia de género? Como toda ley, toda ley es modificable. Más este tipo de leyes, como cualquier código en general, o leyes que regulan, leyes grandes que regulan materias grandes como esta que estamos hablando, de una violencia de género. A medida que transcurre el tiempo, estamos hablando que es una ley, estamos hablando que hubo una primera ley en el año 2002 que después tuvo que ser reformada en el 2018, o sea, tuvo su periodo de vigencia, pero hubo que hacer una reforma. Esta ley fue mucho más allá, mucho más ambiciosa, la que está vigente de 2018, la ley de violencia de género. Ya lleva, no sé, 7 años, tiene aspectos muy positivos, tiene otros que son algo confusos. Quizás el legislador tenga que en algún momento ponerse a evaluar el cumplimiento, cómo se ha desarrollado, digamos, cómo se puede mejorar la ley, porque siempre la ley lo que tiende cuando se corrige una ley es para esperar y corregir defectos que se han verificado en la práctica. En definitiva, yo creo que hay aspectos muy positivos en esta ley. Hay otros que son más confusos, que requerirían algún ajuste. Por ejemplo, el tema de la reparación patrimonial para las víctimas, que no queda muy claro. La intención del legislador es buena, es proteger a la víctima con una condena patrimonial al agresor, pero a mi juicio no está bien redactada la disposición, la norma que justamente consagra esta reparación. Entonces no queda claro qué tipo de delitos se corresponde que el juez imponga esta condena patrimonial. Habría que precisar esto y algunos otros aspectos un poco más técnicos. Este código dice que, o la idea, ahora es muy debatible también por parte sobre todo de los abogados en las audiencias, de que la libertad tendría que ser la regla y no la no la excepción, y que ahora en realidad la prisión preventiva está siendo la regla y no la excepción. ¿Qué pensás de las libertades a prueba en este tipo de casos? Bueno, son dos cosas distintas lo que me estás planteando. Son las quejas sobre la prisión preventiva en los procesos, y otro la prueba, que es otra cosa. Un poco difícil de explicar, es un poco técnico, pero bien, yo con respecto al Código de Proceso Penal actual he sido muy crítico desde siempre. Creo que es un modelo que viene de Estados Unidos, de Inglaterra, es un modelo, y bueno, y que ahora se ha venido aplicando también en países de América, como Chile, Colombia, bueno, la mayoría de los países de América. Es un modelo muy atractivo, muy pintoresco, pero que requiere requeriría una implementación con mucho dinero, ¿no? Como se ha hecho en otros países y no se hizo en Uruguay. Reforzar mucho más la fiscalía, a pesar de que los abogados dicen que la fiscalía hoy en día tiene mucho más poder que los abogados, pero yo creo que igual la fiscalía para este tipo de modelos precisaba una estructura mucho mayor. Reforzar también la Defensoría de Oficio, que también está bastante con menguados recursos. Y bien, y sí, las críticas que me comentabas, yo las comparto. En realidad se habló mucho de algunas cosas beneficiosas de este nuevo código que me parece que en la práctica no se han verificado. También es lo mismo. Creo que ya hay alguna comisión que está trabajando en alguna modificación, pero debería pensarse en varias modificaciones a este código. Ahí va. Sí, hay algunos abogados. El otro día Fagundes acá nos contaba que en algunos casos
el acceso a la carpeta, la inclusión de pruebas y demás, que para ellos, o al entender de él al menos, era muy dificultoso porque ahora todo el poder recaía en el fiscal y bueno, hasta cierta incidencia indirectamente en los jueces. Pero quiero consultarte, Luis, por último, porque vos decías del código que le falta plata. ¿Qué habla, para aplicarlo bien, ¿no? En el Uruguay siempre pasa lo mismo, en realidad. ¿Qué hablan entre ustedes los fiscales cuando por ahí cada tanto tiempo sale los juicios con jurados? Bueno, podríamos hablar bastante de ese otro tema. Hay algunos colegas que son partidarios de este sistema de juicios. Yo, por lo que he estudiado, no me convence, no creo que sea para este momento en Uruguay, pero no es para este momento porque, como veníamos hablando, tenemos tantas dificultades en el actual que ya lleva 100 años, entonces yo creo que empezar a pensar en juicios por jurado, que puede ser todo otro gran debate que nos puede llevar años, tenemos que empezar a pensar en corregir las deficiencias que presenta el código actual. En definitiva, el juicio por jurado lo único que cambiaría, o lo básico que cambiaría, sería quién resuelve la cuestión, si es un jurado o un juez, que me parece que no es el debate principal en Uruguay hoy en día. Ahí va. Fiscal Luis Pacheco, fue un gusto, doctor, hablar con usted como siempre, ¿eh? Igualmente, muchas gracias. A la orden. Un abrazo, que pases bien. Hasta luego. Luis Pacheco, el amigo Luis Pacheco, que supo pasar por mal